Misteriosos pueblos fantasma del mundo. Los pueblos fantasmas despiertan una fascinación única, mezclando historia, misterio y desolación. Son lugares donde el tiempo parece haberse detenido, dejando tras de sí vestigios de vidas pasadas. Explorar un pueblo abandonado es como hojear un libro de historias no contadas, donde cada esquina guarda secretos y ecos del pasado. Imagina recorrer calles donde la naturaleza reclama lo que una vez fue suyo. En estos lugares el silencio es ensordecedor, lleno de preguntas sin respuesta. Descubrir los pueblos fantasma más enigmáticos es adentrarse en un mundo paralelo, una invitación a explorar lo desconocido y desentrañar sus misterios ocultos. Pripyat, en Ucrania, es un ejemplo emblemático de un pueblo detenido en el tiempo. Tras el desastre de Chernóbil, la ciudad quedó abandonada de la noche a la mañana. Hoy, sus edificios vacíos y parques de diversiones oxidados son testigos mudos de una tragedia que cambió el curso de la historia. Ashima, en Japón, flota desierta en medio del mar. Conocida como la isla acorazada, fue un próspero centro minero hasta que la industria decayó. Ahora, sus estructuras de concreto son devoradas por el océano, convirtiendo a Ashima en un recordatorio melancólico de un pasado industrial glorioso. En Estados Unidos, Bodie se alza como un monumento al auge minero del siglo XIX. Este pueblo, una vez vibrante, ahora es un museo al aire libre. Sus calles polvorientas y edificios preservados permiten a los visitantes retroceder en el tiempo y experimentar la vida en el salvaje oeste. En Kolmanskog, Namibia, el desierto del Namib reclama la arquitectura europea que una vez floreció en pleno desierto. Casas y edificios antaño símbolo de prosperidad, ahora se llenan de arenas doradas que se cuelan por puertas y ventanas, creando un paisaje surrealista que parece desafiar al tiempo mismo. Centralia, Estados Unidos, es un enigmático pueblo donde el fuego arde bajo tierra desde hace décadas. Lo que una vez fue un bullicioso asentamiento minero, ahora es un lugar desolado, con carreteras agrietadas y humo saliendo del suelo, recordando un pasado marcado por el desastre. Oradour-sur-Glane, en Francia, permanece como un silencioso testimonio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En 1944 sus habitantes fueron masacrados, y el pueblo se ha mantenido intacto desde entonces, como un monumento sombrío que invita a reflexionar sobre las atrocidades del conflicto. En Kayaköy, Turquía, las ruinas susurran historias de un éxodo forzado. Este pueblo, abandonado tras un intercambio de población entre Grecia y Turquía, ofrece un misterioso recorrido por calles desiertas, donde las casas de piedra cuentan relatos de una comunidad que dejó atrás su vida y su hogar. Humberstone, en Chile, es un vestigio de la fiebre del salitre que impulsó la economía del país en el siglo XIX. Este pueblo minero, ahora deshabitado, conserva edificios industriales y viviendas que narran la historia de una prosperidad efímera en medio del desierto más árido del mundo. Gunkanjima, conocida también como la isla acorazada, es un símbolo de la industrialización japonesa. Su paisaje desolado, con edificios erosionados por el tiempo y el mar, atrae a exploradores y curiosos. La isla, una vez próspera por la minería del carbón, ahora yace en silencio, envuelta en misterio y nostalgia. Dhanushkodi, en India, cuenta con una historia trágica. Un ciclón en 1964 devastó el pueblo, dejándolo en ruinas. Hoy, sus restos son testigos de la fuerza implacable de la naturaleza. Las estructuras abandonadas, rodeadas de arenas y mar, invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la civilización. Villa Epecuén, en Argentina, ofrece un relato de resiliencia. Inundada en 1985, la ciudad permaneció sumergida por décadas. Cuando las aguas retrocedieron, emergieron ruinas blancas y espectrales. Este paisaje surrealista, testimonio del poder del agua, fascina a quienes buscan historias de renacimiento y resistencia. Bannack, en Estados Unidos, es un retrato del viejo oeste detenido en el tiempo. Fundado durante la fiebre del oro, el pueblo prosperó brevemente antes de ser abandonado. Sus edificios de madera, aún en pie, cuentan historias de pioneros y búsqueda de riquezas, evocando la esencia de una época pasada. Wittenoom, en Australia, es un recordatorio de los peligros industriales. Una vez floreciente por la extracción de asbesto, el pueblo fue evacuado debido a los riesgos para la salud. Ahora, sus calles vacías y casas deshabitadas son un sombrío testimonio del costo humano de la explotación minera.
Plymouth Montserrat es un testimonio de la fuerza implacable de la naturaleza. En 1995, el volcán Soufriere Hills despertó, cubriendo la ciudad con cenizas y lava. Lo que alguna vez fue un bullicioso centro administrativo, hoy yace sepultado, dejando tras de sí estructuras asomando entre las cenizas, un paisaje desolador y fascinante. La antigua ciudad de Ani, en Turquía, es un lugar impregnado de historia. Una vez fue un próspero centro comercial en la ruta de la seda. Hoy, sus ruinas evocan un pasado glorioso con iglesias y murallas que se alzan sobre el árido paisaje, testigos mudos de su esplendor perdido. Kennecott, en Alaska, es un recordatorio del auge y decadencia de la minería. Este pueblo minero, ahora congelado en el tiempo, fue una vez el corazón de la extracción de cobre. Edificios abandonados y maquinarias oxidadas narran las historias de prosperidad y abandono en medio del vasto paisaje helado. Belchite, en España, es un memorial silencioso de la guerra civil. Sus ruinas, desgarradas por el conflicto, permanecen como un recordatorio eterno de la brutalidad de la guerra. Las calles vacías y edificios destruidos invitan a la reflexión sobre el costo humano de los enfrentamientos armados. Tyneham, en el Reino Unido, fue evacuado durante la Segunda Guerra Mundial para entrenamiento militar. Lo que alguna vez fue un pueblo vibrante ahora yace en silencio, con casas y una escuela que aún conservan pertenencias personales. Un paseo por sus calles es un viaje al pasado, intocado por el tiempo. Agdam, en Azerbaiyán, se erige como un testimonio silencioso de conflicto y desolación. Una vez una próspera ciudad, quedó devastada durante la guerra de Nagorno-Karabaj. Sus edificios vacíos y calles desiertas narran historias de pérdida. Caminar por Agdam es adentrarse en un paisaje congelado en el tiempo. Barossa, en Chipre, fue un vibrante destino turístico hasta que el conflicto de 1974 obligó a su evacuación. Hoteles y tiendas permanecen intactos pero vacíos. La naturaleza ha comenzado a reclamar el lugar, creando una atmósfera surrealista. Este paraíso abandonado sigue despertando curiosidad y melancolía. Consonno, en Italia, soñaba con ser la respuesta italiana a Las Vegas, con casinos y hoteles. Sin embargo, el proyecto fracasó, dejando un pueblo en ruinas. Hoy, sus estructuras deterioradas y grafitis cuentan la historia de un sueño que nunca se materializó, atrayendo a exploradores urbanos. Glen Rio, un pueblo en la famosa Ruta 66, fue una vez un punto de parada para viajeros. Con el desvío de la carretera principal, Glen Rio quedó aislado, entrando en decadencia. Ahora, sus estaciones de servicio y moteles abandonados evocan la nostálgica historia del auge y caída de la ruta. Rayolite, en Estados Unidos, vivió un breve auge durante la fiebre del oro. Sin embargo, la mina cerró rápidamente y la gente se marchó. Las estructuras de piedra y madera permanecen, ofreciendo un vistazo al pasado. Rayolite es un recordatorio de la naturaleza efímera de las ciudades mineras. Forlandia, en Brasil, fue el ambicioso proyecto de Henry Ford para crear una ciudad autosuficiente en la selva amazónica. Diseñada para suministrar caucho a su imperio automotriz, la ciudad sucumbió a enfermedades tropicales, fallos administrativos y la resistencia de la naturaleza, convirtiéndose en un testimonio de sueños industriales fracasados. Kadichan, en Rusia, se erigió como una próspera ciudad minera durante la era soviética. Con el colapso de la Unión Soviética, la población fue evacuada rápidamente, dejando atrás edificios vacíos y recuerdos congelados en el tiempo. Hoy Kadichan permanece desierta, evocando un pasado de promesas incumplidas y abandono. Old Westbury, en Canadá, es envuelto en misterio y leyendas. Este pueblo perdido alberga historias de desapariciones inexplicables y eventos sobrenaturales que atraen a curiosos y aventureros. Sus ruinas, en medio de un paisaje bucólico, ofrecen un enigma intrigante que invita a la exploración y la reflexión sobre el paso del tiempo. Epecuén, en Argentina, resurgió tras décadas bajo el agua cuando una inundación sumergió la ciudad en 1985. Al bajar las aguas emergieron estructuras fantasmales, atrayendo a visitantes fascinados por la resiliencia de la naturaleza y el espíritu humano. Epecuén es ahora un símbolo de renacimiento y memoria. Inver, en el Reino Unido, fue deshabitado abruptamente durante la Segunda Guerra Mundial para entrenamientos militares. Aunque nunca fue devuelto a sus habitantes, las ruinas de la iglesia y algunas edificaciones aún permanecen, recordando la historia de un pueblo que desapareció en tiempos de guerra y nunca volvió a su pasado.
Herculano, en Italia, es una joya arqueológica sepultada por la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. Sus ruinas ofrecen un vistazo único a la vida romana antigua. Las cenizas preservaron frescos, mosaicos y artefactos, revelando una ciudad vibrante que quedó congelada en un instante trágico de la historia. En la Isabela, República Dominicana, el primer asentamiento español en América, se encuentran vestigios de la llegada de Colón. Este sitio histórico refleja los comienzos de la colonización, con restos de fortificaciones y edificios que narran historias de exploración, contacto cultural y las primeras interacciones entre europeos y nativos. San Juan Parangaricutiro en México quedó sepultado bajo la lava del volcán Paricutín en 1943. Sorprendentemente, la iglesia se mantiene en pie, emergiendo entre el paisaje volcánico. Este testimonio de resiliencia y fe sigue atrayendo a visitantes que buscan experimentar la fusión de naturaleza y devoción. Kłomino, en Polonia, es uno de los pocos pueblos fantasmas del país. Antes una base militar soviética, ahora yace en el olvido. Sus edificios vacíos y calles desiertas son un recordatorio silencioso de la Guerra Fría, ofreciendo un paisaje desolado que invita a la reflexión sobre el pasado reciente. Spinalonga, en Grecia, fue una vez una isla de leprosos. Ahora desierta, sus muros cuentan historias de aislamiento y esperanza. Este lugar, rodeado de aguas cristalinas, ha capturado la imaginación de muchos, convirtiéndose en un destino turístico que mezcla belleza natural con un pasado conmovedor. Poveglia, en Italia, es una isla envuelta en misterio y leyendas oscuras. Utilizada como lugar de cuarentena durante la peste negra, sus terrenos sirvieron también como hospital psiquiátrico. Las historias de almas atormentadas y fenómenos inexplicables atraen a los curiosos, aunque el acceso está restringido por su inquietante pasado. En Fengdu, China, la ciudad de los muertos, se mezcla la espiritualidad con el misterio. Según la mitología china, es la morada de los espíritus que esperan su juicio final. Sus templos y esculturas, dedicados al más allá, crean un aura sobrenatural que despierta la curiosidad de los visitantes. A medida que exploramos estos lugares, cada uno revela un fragmento de historia impregnado de misterio. Estos pueblos fantasma, aunque abandonados, siguen vivos en las leyendas y relatos de quienes los visitan. Son recordatorios de la fragilidad humana frente a la naturaleza y el tiempo. La fascinación por lo desconocido impulsa a aventureros y curiosos a explorar estos lugares. Cada pueblo fantasma ofrece una experiencia única, una ventana al pasado que invita a reflexionar sobre las vidas que alguna vez los habitaron y las circunstancias que los llevaron al olvido. Si alguna vez has soñado con caminar entre las sombras del pasado, estos destinos te esperan. Compártenos cuál de estos pueblos te intriga más y suscríbete para seguir descubriendo los secretos del mundo. Aventúrate en lo desconocido y sé testigo de historias que desafían el tiempo.